En el año de 1908, la situación económica de nuestro país era inmejorable. El gobierno del general Porfirio Díaz, al frente de nuestra nación, entregaba cuentas muy positivas, pues se construían una gran cantidad de escuelas, universidades, el ferrocarril contaba con extensiones sin precedentes en su infraestructura. La deuda externa se había pagado, La deuda externa se había pagado. ¡Dilo todo! La deuda externa se había pagado. Se desarrollaba el telégrafo. El país era autosuficiente. La deuda externa se había pagado. Se desarrollaba... La deuda externa se había pagado. Se desarrollaba el telégrafo. El país era autosuficiente, teniendo increíbles avances en la minería, la ganadería. En fin, México florecía en todos los ámbitos. Sin embargo, toda esa bonanza, el dictador Díaz la había constituido a costa del pueblo mexicano, pues las riquezas estaban en manos de unos cuantos, mientras que los obreros y campesinos se les trataba como esclavos, pagándoles salarios de hambre y jornadas de trabajo de hasta 14 horas sin otorgarles día de descanso. Eran tratados como esclavos, y el régimen los tenía sumidos en la más terrible pobreza, favoreciendo a los terratenientes que se sentían dueños de las tierras y de los hombres que en ellas trabajaban. El pueblo empobrecido se reúne. El dictador, rodeado de mujeres de sociedad, les ha llevado un espectáculo de circo y pan. La escena se desarrolla mientras la orquesta toca la música instrumental. La música cesa y todo queda por un instante en silencio mientras se escucha un grito entre la multitud. El pan y el circo que nos dan son miserias que nos ofenden. ¡Muera la dictadura! El pan y el circo que nos dan son miserias que nos ofenden. ¡Muera la dictadura! ¡Muera el gobierno! Agarren a este muerto de hambre, es un peligro, es un traidor a la patria. ¡No, muera Porfirio Díaz! ¡Muera Porfirio Díaz! La situación del presidente Díaz al frente del gobierno se tambaleaba y el descontento se generalizaba en todo el país. Ricardo Flores Magón denunciaba en su diario Regeneración: las jornadas de trabajo son infrahumanas. Llamaba a la conciencia del pueblo, ya que las jornadas de trabajo deberían ser de 8 horas con un día de descanso cada semana. Los sueldos debían ser más altos para que las familias vivieran dignamente. Los hermanos Flores... La situación del presidente Díaz al frente del gobierno se tambaleaba y el descontento se generalizaba en todo el país. Ricardo Flores Magón denunciaba en su diario Regeneración: las jornadas de trabajo son infrahumanas. Llamaba a la conciencia del pueblo, ya que las jornadas de trabajo deberían ser de 8 horas con un día de descanso cada semana. Los sueldos debían ser más altos para que las familias vivieran dignamente. Los hermanos Flores Magón divulgaban su filosofía libertaria, denunciando los atropellos de la dictadura porfirista, lo que les costó el ser encarcelados en el destierro. El movimiento intelectual de los hermanos Flores Magón era bien recibido por el pueblo en general. El movimiento intelectual de los hermanos Flores Magón era bien recibido por el pueblo en general. Algunos grupos se reunían en secreto para discutir sus ideas libertarias. Así, un puñado de los mexicanos valientes se reunían en la ciudad del Río, Texas, lugar donde se trasladarían al pueblo de Las Vacas, hoy conocida como Ciudad Acuña, y atacarían por primera vez. El movimiento intelectual de los hermanos Flores Magón era bien recibido por el pueblo en general. Algunos grupos se reunían en secreto para discutir sus ideas libertarias. El movimiento intelectual de los hermanos Flores Magón era bien recibido por el pueblo en general. Algunos grupos se reunían en secreto para discutir sus ideas libertarias. Así, un puñado de los mexicanos valientes se reunía en la ciudad del Río, Texas, lugar desde el cual se trasladarían al pueblo de Las Vacas, hoy conocida como Ciudad Acuña, y atacarían por primera vez un puesto militar de la dictadura porfirista, hoy conocida como Ciudad Acuña, atacarían por primera vez un puesto militar de la dictadura porfirista, iniciando así la Revolución Mexicana, que era ya una guerra frontal contra el gobierno.
Los magonistas entran a las vacas. Al frente, Benjamín Canales. Los magonistas entran a las vacas. Al frente, Benjamín Canales en su caballo gritando, seguido por un grupo de revolucionarios. ¡Viva México! ¿Ya hablo? ¿Sí? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Muera la dictadura! ¡Muera el gobierno! Explíqueme, señores, ¿cuál es su problema por el descontento con mi... Explíqueme, señores, ¿cuál es el problema por el cual están descontentos con mi gobierno? No es pues...